mis queridos estudiantes. Entonces, después de toda la conversa, ya hemos salido un poquito del estrés y todo lo que les esté afectando ahorita, empezamos con nuestra clase del día de hoy. Bueno, ahí ya teníamos el... Y muy bien, dice que nosotros vamos a ver los componentes esenciales que tiene todo estado. Entonces, nosotros vamos en esta parte a ver que las Fuerzas Armadas, que es algo importante que tiene o que debe tener todo Estado. ¿Por qué? ¿Por qué será importante las Fuerzas Armadas? A ver, ¿quién me dice? El Porque orden da civil, protección al pueblo, Correcto, el orden civil, ¿qué más? la protección al pueblo y la La protección protección del al terreno. pueblo, correcto, en posibles enfrentamientos de guerra, ¿no es cierto? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el ejército ecuatoriano está preparado para recibir una guerra, un enfrentamiento bélico? Sí, profe, porque tenemos a los soldados civiles, los GIR, los GEMAS, tenemos buenas fuerzas armadas, tenemos fuerzas aéreas, buenas fuerzas. Sí, sí contamos con personas, ¿no? Sí contamos que personas que nos Y van. encima tenemos el apoyo de Rusia, China y Estados Unidos. Ahora todavía más que estamos por ese lado, ¿no? Bueno, algo de positivo debemos tener. Bueno, entonces vamos a empezar. Dice, ¿cuál es el origen, la función y la misión de las Fuerzas Armadas del Ecuador? Entonces vamos a dar lectura, señor Benalcázar. las Fuerzas Armadas ecuatorianas tuvieron su origen en las luchas por la independencia y en la conformación de la República del Ecuador. Su función, junto con la Policía Nacional, es la de proteger los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía, sin discriminación alguna. Específicamente, la misión de las FF, dicen no, De las no entiendo EGF, no, eso. a ver, vamos con siglas. Fuerzas armadas. Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas. es la defensa de la soberanía y la integridad territorial en tierra, agua y aire. Constitución de 2008. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, conforme lo determina la Constitución. Le siguen en orden jerárquico el ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya, nosotros aquí en esta partecita, vea cómo dice, ¿no es cierto? Qué lindo que se escucha. Sí, lógicamente estas personas son quienes se encargan de proteger nuestra soberanía, nuestro país, evitar posibles ataques, ¿no es cierto? Combatir contra la corrupción, combatir contra estas malas mafias que actualmente existen. De eso se trata esto. Y es por eso que toma como referencia la Constitución del año 2008, porque dentro de esta se enmarcan los deberes que tienen y las obligaciones que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas. El de proteger, el, como dicen, el de servir al pueblo. Vamos, señor Martínez, ya vamos, dígame. Profe, ¿usted está de acuerdo en que todos volvamos otra vez a entrar a servicio militar por 2 años? Por 2 años no. Al servicio militar sí, pero ojo, o sea, se debería hacer un llamado a servicio militar, pero que genere, por ejemplo, más empleo, no sé, por ejemplo, que no les lleven a estar solamente ahí encerrados, sino que, por ejemplo, les lleven a los páramos, a esas situaciones, a reforestar, en ese tipo de aspectos, ¿no es cierto? Que genere algún ingreso, no 2 años. Porque, ¿qué es lo que hacíamos? O sea, antes se realizaba el servicio militar y ya no servía nada más, solamente le daban la libreta y listo. En cambio, ahora sí sería bueno de que permitieran que se haga carrera, que les den esa oportunidad. Porque recuerde usted que ahora les ponen mucho pero por la estatura. Entonces, sí sería bueno que sean un poquito más flexibles, ¿no? Bueno, listo. Dice, ¿quiénes integran las Fuerzas Armadas y qué son? ¿Cuál es la función de estas? Señorita Armas, de lectura. Armas.
Señorita Armas. No está la señorita Armas. Creo que se le colgó el... Listo, señor Molina, de lectura. ¿Quiénes integraron las Fuerzas Armadas y qué son función? Los FFA A ver, integrados. las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están integradas por hombres y mujeres que voluntariamente deciden ser parte de ella, sin discriminación alguna, pero con el cumplimiento de requisitos. El servicio militar dura 1 año y es voluntario. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. Por tanto, deben sujetarse al poder civil y la Constitución. Las autoridades militares y policiales son responsables de los órdenes que impartan. Constitución 2008, artículo 159. Ya, listo. Entonces nosotros aquí decimos en esta partecita, dígame, señor Martínez. Profe, esta constitución fue articulada después del ataque hacia Rafael Correa por la parte de los policías. A ver, ¿cómo no entendí? Esta constitución fue articulada después del ataque que le hicieron a Rafael Correa a los policías de la... No, la Constitución no se ha movido. La Constitución, lo que pasó con el señor Rafael Correa fue diferente. Recuerde que en esa época, si más no recuerdo, fue una información mal dada. Según dicen, no puedo decirlo al 100%, yo me baso en lo que dicen en los noticieros y en lo que se escuchó. Entonces se decía que el señor Rafael Correa, pues, estaba violentando de cierta manera los derechos de los policías. Decía que les quitaba ciertos derechos, que les bajaba sueldos, algo así. Que evitaba esto, por ejemplo, estas bonificaciones que se daban por la subida de rango. Le digo lo que se dijo al principio y por eso es que se detonó ese enfrentamiento. Y recuerde que en esa época se enfrentaron pueblo contra pueblo, porque en sí quienes se enfrentaron fueron policías y militares también, ¿no es cierto? Recuerde, ¿sí se acuerda lo que pasó esos días? Sí. Fue tenaz, ¿no es cierto? Porque el señor Rafael Correa, de cierta manera, no tuvo una actuación un poco prudente. Mire, es lo que nosotros decimos actualmente. O sea, si usted es presidente de la República, debe delegar funciones. Yo no me voy a ir a exponerme a decir, bueno, mátenme. No, yo he de mandar a alguien que vaya a darte haciendo el trabajo, que trate de socializar, de mediar, pero no lo hizo. Si eso trajo consigo más que se enfurecieran aún más estas personas, porque de alguna manera sentían que sus derechos estaban siendo vulnerados. Bueno, al pasar de los años se ha dicho miles de cosas, se han generado hasta ahora, me parece que siguen en juicios, porque se dice que no, que las cosas no fueron así, que hubo malentendidos, que no se desató por eso, que hubieron personas que querían desestabilizar el gobierno y hace un sinnúmero de cosas. La verdad en sí no se conoce cómo es realmente. Pero lo que sí bien es cierto es que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional deben estar al servicio del pueblo y para el pueblo, velando por nuestros derechos, por nuestros intereses. Eso sí es una gran verdad. Señor Martínez Nicolás, dígame. Perdón, profe, en esta clase sí me gusta mucho y voy a estar bastante. Claro, mijito, vamos, Profe, vamos. en el caso de defender los derechos del pueblo y como la Policía Nacional sería del pueblo y para el pueblo, para defensa del pueblo y para el pueblo, y la defensa de los derechos, ¿por qué ellos actúan en contra de los protestantes cuando reclaman sus derechos? Ya, exacto, buen punto lo que dice el señor Martínez, perfecto, muy bien fundamentado. Claro, nosotros decimos que la Policía Nacional el ejército se debe a su pueblo, trabaja para nosotros, para velar nuestros intereses. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros en esta partecita de acá, vamos a retrocedernos un poquito. Nosotros en esta partecita de aquí decíamos ¿qué cosa? Que aquí existen personas que están sobre ellos. Existe un orden jerárquico. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya se manejan intereses diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás muchos de ellos por no perder su empleo, porque también se maneja el hecho de que si no haces esto, fuera.
Si no haces aquello, afuera. Entonces, lastimosamente, se van contra el pueblo. En muchas de las ocasiones, unos aceptan alguna negociación. Entonces, lastimosamente es lo que pasa en la actualidad. Pero ojo que cuando ya existe mayoría, ahí es ya, mire, estas dos cosas, tanto la policía como el ejército, es lo que le tiene al poder todavía en pie. El rato que estas dos cosas se separen y empiecen a ver de otra manera, se fregó, porque ya el poder ya no va a tener, ya no va a cuidar. Se acabó, hasta ahí llegó la sana paz. Y estas personas van a empezar a unirse al pueblo, a las protestas, a las manifestaciones, como se ha visto en otros gobiernos que incluso han tenido que salir huyendo hasta en helicópteros, porque ya estas fuerzas, tanto armadas como policías, han dicho, bueno, ahí queda, hasta ahí llegamos. Entonces también nosotros decimos que aquí, como todo pasa, también existe un poco de corrupción. Listo, ¿estamos claros? Dígame, señor Martínez, ¿sí? Sí, profe, gracias. Entonces, ya, pues así es la vida, así funciona esto. Vamos, no, esta parte de aquí, va, no, si nos corresponde ver, vamos, sí, casi me saltó. Listo, entonces nosotros ahora sí vamos a ver qué es el derecho y la Constitución. Ahora me acuerdo de la hora de tal manera que no perjudiquemos a nadie. Vamos, ¿qué es el derecho y la Constitución? El derecho de lectura, señorita o señor Antonio Hidalgo, que le veo calladito este día, no le he escuchado al señor Antonio Hidalgo. ¿Qué le ha pasado a mi amigo señor Hidalgo? Nada, dice. Ahí Ya, muy bien bien. atento de lo que ha pasado ahí con la policía. Ah, Pues ya. interesante. Muy bien. Vamos. A ver, la palabra derecho tiene su origen en el término latino directum, que significa conforme a la regla. El derecho se inspira en los criterios de justicia que están vigentes en esa sociedad y que regulan las relaciones sociales. El derecho se concreta en las leyes, que son normas que ordenan el caos y permiten resolver los conflictos, por tanto son de obligatorio cumplimiento. Garantizan la convivencia en una sociedad humana de manera pacífica y armónica. Montesquieu, 1747. La Constitución es la ley máxima que rige a un país. En ella se encuentran plasmados los principios fundamentales que norman el sistema de justicia, y esa es la base para la organización del régimen de derechos en el país. Ya verá, aquí nosotros decimos del derecho y hablamos también de una palabrita muy fundamental, de un libro que es importantísimo dentro de un país, y nosotros estamos hablando de la Constitución, que se le conoce como la Carta de Cartas, la Ley de Leyes. ¿Por qué? Porque ahí reposan todas las leyes, todos los derechos, todas las obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, en base a esta Constitución se toman las posibles decisiones. Y aquí nosotros vamos a encontrar una particularidad. Nosotros vamos a decir que la Constitución Política del año de 1998, verá que para llegar a la Constitución del 2008, hubieron algunas constituciones en las cuales se iban mejorando día con día. Entonces nosotros encontramos que en la Constitución Política del año de 1998 se establecía que el Ecuador era un Estado de derecho. Entonces, al ser un Estado de derecho, significaba que la ley estaba sobre todas las personas. ¿Y qué pasa entonces? Partiendo de todo esto, pasa la Constitución del año 2008, donde la Constitución del año 2008 consagra, en cambio, que el Ecuador debe ser un Estado constitucional, pero no de derecho, de derechos. Un Estado constitucional de derechos, es decir, que los derechos de las personas primen.
estén sobre todas las cosas. Y esto debe ser tanto en leyes o en sistemas de justicia. Es decir, que debe garantizar el bienestar de los ciudadanos. Perfecto, verá. A este cuadro quería llegar. Tomará nota de este cuadrito, por favor. Este cuadro es el que necesito. El derecho se puede comprender desde dos perspectivas. El derecho efectivo o positivo y el derecho subjetivo. Nosotros dentro del derecho efectivo o positivo, nosotros nos vamos a dar cuenta que este está formado por todos los reglamentos, las soluciones, las normativas, pero también las leyes que serán tomadas en cuenta para mantener el orden social. Pero ojo, todas estas normativas, todas estas leyes, todos estos reglamentos son creados por el Estado a fin de que no exista ningún colapso social, sino que más bien se viva en el respeto. Ahora, dentro del estado subjetivo, ya vamos a ver la subjetividad, ¿no es cierto? Ahí en cambio es como cada persona debe comportarse, ¿no es cierto? Le dice de qué manera debe usted comportarse y ya usted verá si está bien o si está mal. Entonces le da esas pautas. Vamos, ahora sí, el Estado de Derecho se clasifica en tres tipos de derechos. Estos derechos son el derecho social, el derecho privado civil y el derecho público. Dentro del derecho social se garantizará la convivencia en la sociedad. Es decir, cuando yo hablo de convivencia, se evitará tener todo tipo de conflictos sociales. Se va a tratar de evitar estos conflictos sociales. ¿Bajo qué? Bajo las normas que se encuentran ya establecidas. Ahora, el derecho privado o civil. En este, en cambio, nos dice que rigen las relaciones personales o patrimoniales. Y aquí nos pone un ejemplo. El ejemplo del derecho de las familias, de los bienes, de los contratos, sin que intervenga el Estado. Es decir, por eso es privado, porque de eso me encargo yo como ciudadano. No puede intervenir en mi forma de pensar, en mi forma de hacer las cosas, el Estado, pero ojo, siempre y cuando esté enmarcado dentro de la ley. Ahora, del derecho público. El derecho público, en cambio, este se encarga de ordenar las relaciones que van a existir entre los organismos públicos y los individuos, pero también con las instituciones privadas. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿No? ¿Listo? Perfecto. Entonces, dicho esto, si no existen dudas, no existen preguntas, no existen inquietudes, entonces vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. Pero vamos a hacer una pequeña tareita. Pequeñita, pequeñita, chiquitita. Lo vamos a diseñar conmigo. Vamos. Vámonos acá, antes de que se me acabe la hora. Uy. No, necesito otro nuevo. Déjeme salirme de aquí. Pensé hacerle más abajito. Ay, Dios mío. Ya, listo. A ver, si ves, ya estoy suspirando. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenga la bondad. Tome nota. Listo, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer, por favor? Aquí vamos, ponga como título, identificar. A ver, yo mismo voy a poner. Vamos. Identificar. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función y misión
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar 3 cuadros. Ay, no, aquí no estamos. Vamos a utilizar 3 cuadritos, ¿no? De la siguiente manera. 1. 2. 2 y 3. Vamos a hacerles un poquito más acá porque están muy grandes. Listo. Yo le pongo así porque estoy aquí en PowerPoint, pero usted en cambio en su cuadernito, usted sí puede hacerlo de una manera bien bonita. Ya, perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Creo que sí. Sí, perfecto. Ya. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Entonces va usted a estructurar 3 cuadros. Entonces en la primera irá, en este cuadrito irá función de las fuerzas armadas y Policía Nacional. Y Policía Nacional, ¿no es cierto? Y aquí usted escribirá, ¿no es cierto? Lógicamente aquí usted escribirá todas, tanto la función de la una como la función de la otra. Perfecto, hasta ahí. Vamos, en el siguiente cuadro, en cambio, pondremos misión. Misión de las fuerzas armadas. Y de igual manera, ¿no? Colocará todo lo que es la misión de las Fuerzas Armadas. ¿No? Y nos vamos al siguiente cuadro, donde en cambio pondremos la misión de la Policía Nacional. Perfecto. Listo, mire. Y ahí estamos. Perfecto. ¿Ya? Listo. ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Ya, perfecto. Entonces esa es la tareita. Así es como usted la va a hacer. Y una preguntita más. Pregunta 2. Explique con sus propias palabras, qué son las leyes y para qué sirven. Explique con sus propias palabras qué son las leyes y para qué sirven. Explique con sus propias palabras qué son las leyes y para qué sirven. Dicho esto, mis queridos estudiantes, estamos por finalizada la clase del día de hoy. Que les vaya muy bien, cuídese mucho, recuerde comer sano y tomar todas las medidas de bioseguridad. Bueno, mis queridos estudiantes, nos vemos la siguiente hora clase.